Hola humano, bienvenido al día 6 de la maratón Interactive con Touch Designer. Estaremos abarcando la temática de geometrías más materiales. Vincularemos nuestra tablet Wacom y nuestro Photoshop con Touch Designer. Disfrútalo. Para poder acceder entonces a la información de mi Wacom o de mi tableta gráfica, lo voy a hacer de la misma manera que como lo hicimos con el mouse, pero en este caso vamos a utilizar el operador tablet. Cuando traigo mi operador tablet, por defecto solamente va a estar manejando dos ejes, TX y TY, pero en este caso no tiene en cuenta la posición del cursor dentro de la pantalla, sino dentro de mi área de trabajo de la tableta. Y además trae todos estos parámetros adicionales que son susceptibles de darle un nombre para que me aparezcan dentro de mi operador. Entonces de nuevo le vamos a dar acá nombre presión. Me doy cuenta que ahora cada vez que oprima me va a generar un valor según la intensidad de la presión que yo le esté generando sobre mi tableta. Los siguientes dos van a ser el tilt de X y Y. Cuando hablamos de tilt es la inclinación que tiene específicamente mi lápiz. Voy a darle aquí entonces X, inc, de inclinación, y Y, inc. Recuerden que estos no tienen que ser los nombres, ustedes pueden poner cualquier nombre que ustedes necesiten, solamente yo le estoy dando esta nomenclatura porque pues se me hace la más sencilla para luego reconocer. Ahora cuando vaya dentro de mi tableta, me dar cuenta que entonces tengo la posición X y Y que se mueven con los dos primeros parámetros, tengo el tercer parámetro que es el de presión y fíjense cómo funciona este funciona según la inclinación que tenga mi lápiz. Lo voy a tomar de la punta para que nos demos cuenta mejor. Entonces, si está totalmente vertical, casi que llega a cero, pero si yo lo inclino hacia arriba y hacia abajo, se va a mover el último parámetro que es el de Y, y si lo inclino hacia la izquierda y hacia la derecha, voy a obtener el parámetro en X. Y eso lo vamos a utilizar ahorita para estar modificando geometrías o superficies. Además, también tengo estos otros elementos, pero estos hacen parte de otro tipo de tabletas. En este caso, esta tableta no me está reconociendo los últimos tres parámetros y estos bottoms se refiere específicamente a los botones que utiliza mi lápiz. Pero en el ejercicio de hoy solamente vamos a estar utilizando esto. Asimismo, como lo hicimos la primera vez, cuando estábamos mostrando las capacidades que tenía el OSC para enviar datos y poder modificar un elemento en 3D que al final se estaba representando como un smartphone. Acá también lo vamos a hacer de la misma manera como estábamos viendo la vez pasada, utilizando geometrías, pero en este caso vamos a comenzar desde cero con un operador de geometría. No vamos a hacer la modificación de las superficies afuera, sino que todo lo vamos a generar dentro de este contenedor para que esté más organizado. Pero vamos a ingresar entonces los valores por medio de un in dentro de este contenedor. Vamos a borrar este. Vamos a agregar un operador de in de canal. Y así ya tenemos la información disponible dentro para empezar a generar nuestro esquema de espacio 3D. Lo que vamos a hacer hoy es hacer una especie de réplica de nuestra tableta con un área central que es donde vamos a trasladar lo que vayamos a obtener desde Photoshop para poder hacer una visualización en tiempo real de cómo se estarían generando los trazos encima de mi tableta. Para eso vamos a comenzar con una caja como lo estábamos viendo la vez pasada. Esta caja por defecto va a traer un tamaño en los tres ejes del mismo valor, uno por uno por uno, uno en X, uno Y y uno en Z, que me va a permitir generar un cubo. En este caso voy a tener en cuenta que quiero generar un elemento rectangular casi plano. Para eso voy a entonces a mirar que el alto se está determinado por el eje Y. Entonces en el eje Y voy a darle 0.1 para que me quede plano. Ahora tengo una especie como de cuadrado
pero necesito que sea más ancho. Esto tiene una proporción como de 16:9, casi como una pantalla. Le voy a dar entonces en el parámetro de X, le voy a poner 1.6 y ya tengo un rectangular más o menos proporcional al que puedo llegar a encontrar dentro de mi tableta. Voy a darle tal vez un poco menos de grosor, voy a poner 0.05, listo. Y ahora voy a generar este cuadrado interno, que es donde yo tengo un área de trabajo. Si tenemos en cuenta esto sería casi toda la tableta, voy a generar uno que se vincule directamente acá. Para eso ya no voy a utilizar un box, sino voy a utilizar un grid. Este grid no tiene una profundidad en realidad, solamente tiene información en X y Y. Si voy hasta dentro de mi operador y le doy W, me voy a dar cuenta cómo es que está conformado. Es una malla, precisamente, es un grid. Y si voy a mi caja y le doy W, me doy cuenta que pues, son finalmente los 6 polígonos que veíamos en la sesión pasada. A de la misma manera, en este caso tiene un tamaño de 1 por 1, o sea que es un cuadrado. Voy a darle que sea 1 por 1.6, pero lo hice en el eje que equivocado, entonces voy a dejar acá 1 y acá 1.6, que es en el eje X. Listo. Asimismo, como tenemos operadores que nos permiten unir señales dentro de la familia de canal o dentro de la familia de textura, en la familia de canal tenemos el merge que ya hemos utilizado. Acá dentro de la familia de textura, de superficie, perdón, vamos a también a buscar a nuestro operador que se llama merge. Y este nos va a permitir vincular dos superficies y convertirla en una sola. Voy a vincular esta, voy a vincular esta. Y ahora veamos cómo es que lo estamos obteniendo. Le vamos a dar otra vez clic en W y nos la está posicionando de manera transversal. Voy a darle un transform para darle posición y giro a mi malla. Y voy a decirle a esto entonces que me genere un giro en el eje X dentro de rotate. Entonces voy a X y voy a ver si es el que le corresponde. Si efectivamente es el que le corresponde. Le voy a dar entonces un giro de 90 grados. Y a la escala también se la voy a disminuir para que quede dentro de la caja, no que quede directamente hasta los bordes. Ya hemos visto en sesiones pasadas cómo es que puedo llegar a vincular distintos canales para que todos tengan el mismo valor, o cómo es que puedo ir directamente a uno y darle un valor específico, pero yo, como sé que quiero que se escale de manera proporcional en todos sus 4 ejes, también puedo llegar a hacer esto. Si me posiciono sobre el parámetro total, no dentro de cada una de las cajas de parámetros, sino sobre el parámetro total, también me va a funcionar este movimiento por pasos. Pero ya no va a ser directamente sobre un solo canal, sino que si me posiciono sobre el parámetro total, los va a mover todos de manera proporcional. Entonces acá ya lo tengo del tamaño que deseo. Ahora solamente basta con que dé un translate para dejar un área calibre, porque tiene un área acá con botones y un área acá más angosta. Para eso tengo que hacer una translación en el eje X también. Pues voy a translate y acá solamente voy a trabajar sobre un parámetro, sobre un eje. Me voy hacia allá. Listo. La voy a dejar ahí. Esto entonces me va a permitir tener el esquema básico de la tableta. Y ahora voy a crear un lápiz. El lápiz va a ser un cilindro más o menos con esta proporción para poder empezar a utilizar el mapeo de posiciones. Esto lo voy a hacer también dentro de otra geometría. También voy a necesitar estos parámetros, entonces voy a darle control C y control V e ingreso
borro lo que ya tengo, pero ya no tengo que volver a ingresar estos parámetros porque ya estaba el in conectado. Y voy a utilizar un elemento que se llama tube, un operador que se llama tube también dentro de mis operadores de superficie. Me doy cuenta, es un cilindro que por defecto viene abierto. Voy a decirle entonces que quiero que tenga un alto de 15. Más o menos eso corresponde a la proporción, ¿no? Tal vez un poco más, 18. Listo. Y si se dan cuenta, lo que yo estoy obteniendo en cuanto a parámetros de los últimos dos canales de tilt o de inclinación, finalmente el, el punto desde donde se están girando las cosas viene desde abajo. Pero si yo vengo hasta acá y quiero generar una rotación, me voy a dar cuenta que las cosas se van a empezar a rotar desde el centro. Yo necesito que se empiece a rotar desde el punto de abajo y eso depende específicamente de mi valor de centro. En este caso el centro se encuentra literalmente en toda la mitad del objeto. Necesito trasladarlo en el eje Y para que empiece a tener el pivote en el punto inferior. Entonces lo que en realidad debo hacer, esta modificación no la debo hacer acá adentro, sino que la debo hacer es en los parámetros que también me brinda mi geometría afuera. Y acá sí hay un parámetro adicional que no lo encuentro adentro y es el de pivote. El de pivote es precisamente ese punto inferior que voy a tener que modificar. Entonces voy a aprovechar esto acá, le voy a dar clic derecho, Reset All Parameters. Ya sé que la altura es de 18, pero además también le quiero hacer este cono que tengo en la punta para que parezca un lápiz. Para esto puedo utilizar también un tube, pero me voy a dar cuenta que los parámetros, en los parámetros encuentro dos radios. Esos dos radios corresponden a una de las aberturas es la superior y la otra abertura es la inferior. Por eso si llego a darle 0 a una de esas aberturas me va a quedar como un cono. Pero me quedó girado. Yo necesito que la punta esté hacia abajo. Entonces este le voy a dejar 1 y a este se lo voy a dejar en 0 y ya tengo un cono. Y si lo quiero hacer más alto, basta con que le cambie la altura con height. Ahora voy a utilizar el mismo que utilicé en el otro elemento, un merge. Y tengo que trasladar el lado, la parte superior. Y ahora sí, si me acerco, con H, recuerden, siempre que estén dentro de algún elemento geométrico y se les pierda o se les aleje, simplemente basta con que le den clic con la vista activada y den clic a la tecla H. Y con eso vuelven al home, a la posición inicial. Y lo voy a dejar exactamente como yo quiero. Listo. Ahora sí, recuerden que debemos activar estos dos elementos para que se vean afuera. El display me va a permitir que se vea en la visualización del operador de geometría y el render me va a permitir, que es el de color morado, me va a permitir que se renderice dentro del sistema cuando haga la salida de video. Ahora sí, voy a activar esta geometría y voy a empezar a modificar los elementos acá para poder hacer el giro en el pivote, en el punto de abajo. Entonces voy a probar si llego y giro mi elemento dentro del eje Y, simplemente me va a girar de esta manera, por eso es que no se está viendo. Voy a dejar en 0 y exacto. Ahora sí me doy cuenta que está girándose en el punto de abajo. Lo voy a trasladar un poco para que exactamente donde yo necesito y vuelvo y hago el giro. Perfecto. Ahora les quiero hacer una pregunta a ustedes. Si la vez pasada nosotros estábamos tomando un eje X y un eje Y
que venía desde el celular. ¿A dónde creen que ahora debería vincular estos dos parámetros para poder hacer precisamente la simulación del giro en el tilt? Para eso vamos a utilizar de nuevo nuestro select para poder aislar solamente los dos que necesitamos, X inc y Y inc. Y sin hacer nada ahorita de matemáticas ni nada, vamos a ver. Acá no voy a hacer ninguna modificación en la matemática y se lo voy a vincular. Pero recuerden, acá estamos haciendo la modificación directamente sobre la geometría, no dentro de la superficie, porque cuando lo estamos intentando hacer sobre la superficie nos va a girar dentro del centro. Si nos damos cuenta, ninguno de estos elementos tiene acá un parámetro de pivote, que sí lo trae nuestra geometría. Entonces vamos a ir acá y vamos a coger el eje X, expandimos mi parámetro de rotate y voy a X y voy a ver si funciona. Preference. Voy a probar primero este. Ok, sí está generando algún cambio, pero resulta que es muy corto el rango. Voy a ir entonces hasta mi mat y le voy a dar un valor más alto. Ya sé que cuando estoy hablando de rotación tengo 360 pasos, que son los 360 grados de una circunferencia, pero en este caso esto no puede hacer un giro total, simplemente va desde 0 hasta 180, entonces precisamente le voy a dar eso, que vaya desde 0 hasta 180 y ya vamos a ver si así funciona. Listo. Y acá tengo entonces el eje X, que es el que va a los costados, me está generando el giro, pero miren que sí está yéndose totalmente. Sí está como traspasando el suelo. Eso es precisamente porque el valor que yo estoy manejando en realidad no va de 0 hasta 180, sino va desde menos 90 hasta 90. Y ahora sí miremos. Giro hacia acá y giro hacia allá. Voy a traerlo un poco más hacia atrás. Listo. Lo dejo acá. Y tengo entonces, fíjense acá cómo funciona este parámetro. Si estoy totalmente vertical, estoy dando cuenta que se está acostando. Y voy hacia un costado y al giro, voy hacia el otro costado y al giro. Entonces aún los rangos están mal. Cuando está en cero, en realidad debería estar en cero también. Dejemos acá, 0 y 90. Ahora sí lo obtuvimos. Tenemos el primer eje. Y ahora vamos a probar entonces con el Z, como decían ustedes. Entonces voy a ir otra vez hasta acá. Voy a coger el Y y veamos qué sucede. La Z. Referencia. Lo bueno es que acá ya vamos a tener el mismo rango. Entonces, listo. Estaban en lo correcto. No se puede hacer en el Y, sino en el Z. Y ahora ya tenemos una simulación de una palanca a partir del tilt de nuestro lápiz de Wacom. Ahora vamos a entrar a trabajar dentro de nuestra tableta. Como vimos la vez pasada, podemos agregarle materiales independientes a cada una de nuestras superficies. Voy a tomar esta superficie para agregarle un material independiente, pero para eso debo hacer la desactivación de las banderas. Ya nos vamos a dar cuenta que no solamente puede haber una superficie activada dentro de mi geometría, sino que pueden haber varias y de esa manera es que le puedo dar materiales. A este le voy a agregar un elemento, un operador de material. Ya se han dado cuenta tal vez que existen varias maneras de agregar nuevos elementos. Voy a darle, uno podría llegar a generar un operador y lo deja en el fondo y de esa manera lo conecta.
o simplemente si yo ya tengo una red construida y quiero ingresar un elemento en la mitad, basta con que vaya hasta el cable que me los está conectando, espero a que se eh, resalte en color amarillo, le doy clic derecho y ahí voy a tener estas opciones. Va a decir Insert Operator. Si le pongo Insert, me lo va a vincular en la mitad de ese cable, sea el que sea, me lo va a dejar en la mitad. Pero si lo llego a dar clic derecho y le digo Add Operator, me va a adicionar un elemento, pero con un cable nuevo. No me va a generar esa inclusión dentro del cable que ya tengo construido. En este caso, lo hice con el material, entonces espero a que se ponga amarillo el cable, clic derecho, Insert Operator y Material. Listo. Dentro de Material, entonces, solamente voy a tener una opción de parámetro. Este parámetro siempre va a estar esperando cualquiera de estos elementos que tengo acá. Debe ser de naturaleza de operador de material. De nuevo voy a utilizar un func. Y voy a hacer algo sencillo, simplemente le voy a decir que quiero que sea del color de la tableta, que es como un gris oscuro, y se lo arrastro. Y ya tengo mi elemento con un color gris oscuro. Si voy hacia afuera, no se está visualizando ninguno de los elementos. En este caso voy a activar el de material, no el de merge. Y si voy hacia afuera, ya lo voy a tener acá disponible. Listo. Ahora voy a darle un material específico a mi grilla, que es la que representa esta zona de la tableta, que es donde voy a estar ingresando información. De nuevo, clic derecho sobre el cable, Insert Operator, Material. De nuevo le voy a dar un func, lo arrastro encima de la caja. De nuevo voy hacia afuera, solamente estoy viendo el cuadro gris oscuro. Ahora sí le puedo activar el render y el display. Pero resulta que no me está visualizando. Ya vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Voy hacia atrás y ahora sí, listo. Debe ser, posiblemente se encuentra dentro. Voy a generar acá una visualización para no tener que ir hasta afuera. Voy a darle View para tener acá un testigo de lo que está sucediendo en la geometría. Y a este lo voy a trasladar un poco hacia arriba para que me permita visualizarlo. A ver. Ya, ahora sí aparece. Exacto. Lo voy a bajar porque tiene espacio muy alto. Más corto. Y ya tengo entonces una representación de mi tableta con las áreas correspondientes. Listo. Ahora voy a venir hasta eh, mis elementos de composición y de nuevo voy a generar mi esquema de elementos 3D. Recuerden, cámaras, luces y acción. Ya tengo toda la acción, que son los elementos en contexto de geometría. Ahora voy a adicionar una cámara, voy a adicionar una luz y por último la pantalla donde voy a ver lo que está pasando por mi cámara, que es un render dentro de la familia de textura. Ya miren lo que encontramos. Voy a ir hasta la cámara y me voy a dar cuenta que mi lápiz está inmenso a comparación de mi tableta. Eso lo podemos modificar de varias maneras. Podríamos ir a agrandar todos los elementos que tengo dentro de mi tableta en las superficies o puedo utilizar de nuevo los parámetros que tiene mi geometría por defecto y las geometrías tienen un parámetro especial que es el de escala uniforme. Este funciona igual que la escala, pero es solamente un parámetro que me va a agrandar todo lo que haya dentro de esa geometría. Le voy a poner que sea de 10, a ver qué tal queda. Todavía se está viendo muy pequeña al lado del lápiz. Le voy a decir entonces que me la ponga en 30. Y vamos a comparar qué tal se ve al lado. Sí, más o menos es equivalente ya.
Ahora sí puedo ir hasta mi operador de render y ver qué es lo que está sucediendo. Ok, acá se está viendo, pero por alguna razón no se está percibiendo bien el material superior. Vamos a ver qué sucede ahí. Acá me está apareciendo un error, me dice que un SOP solamente puede tener un material aplicado. Y como acá estoy adicionando dos materiales, por eso me está sacando este error. Simplemente basta con que borre esto. Acá no lo estoy necesitando en realidad. Y voy a volver acá a ver qué pasa. Igual no se sigue viendo. Para eso podríamos hacer algo eh, para dividir los dos elementos en geometrías distintas. La voy a copiar. Y a la primera solamente le voy a dejar la base gris. Le quito la grilla. Y a la segunda solamente le voy a dejar la grilla. Y le quito la base gris. A ver qué sucede. En este caso tampoco me está reconociendo ese material acá. Vamos a ver por qué. De pronto puede llegar a tener algún inconveniente acá dentro del mismo material. Puede ser el alfa. Pero es raro porque sí me lo está reconociendo en la cámara. Voy a ver si de pronto está muy abajo. Voy a adicionar, a cambiar la luz. Ahora sí, era un problema en realidad de la luz. Si se fijaron en qué lugar se encontraba la luz, estaba a un costado. Por eso mismo es que no me estaba permitiendo visualizar mi elemento completo. Entonces no era un problema en sí de la geometría, sino de la ubicación de la luz. Y la luz sí hay que entenderla literalmente como cuando tenemos un bombillo dentro de nuestro espacio. Si tenemos una mesa y el bombillo está debajo de la mesa, obviamente la superficie de esta no se va a iluminar, entonces no va a visualizarse. Entonces voy a volverlo a dejar todo como estaba antes, ya que me di cuenta que el problema no era de la ubicación de la geometría. Listo, voy a la geometría, de nuevo los dos están juntos. Y voy a volver a reubicar mi luz. Ahorita también quiero que veamos una cosa en cuanto a la luz, porque la luz le podemos dar bastantes características. Voy a parar sobre luz. Estos primeros elementos son como casi todos los de los componentes. También dense cuenta que tengo escalas, tengo rotación, tengo traslación, tengo pivotes, pero el elemento específico de luz lo voy a encontrar en la tercera página y acá sí le voy a poder decir qué color de luz quiero, qué intensidad de luz también quiero, el tipo de luz. En este caso voy a decir quiero que sea una luz azul claro, por ejemplo, y dense cuenta ya cómo esa luz va a empezar a incidir sobre mi superficie. Le puedo decir también que quiero que sea una luz más tenue, por ejemplo, que sea 0.2, algo muy bajo, o quiero que sea una luz muy fuerte, le puedo poner 2 y va a aumentar la intensidad. Y también el tipo de luz la puedo cambiar. Esto es una luz puntual, la que viene por defecto. Le puedo decir también que una luz cónica y dense cuenta, miren ahora lo que voy a obtener es como una luz focal que se puede llegar a cambiar el elemento de cono, el del delta, o puedo tener una luz distante que es más general. Voy a mantener por ahora la puntual, una luz puntual. Pero quiero también hacer otra cosa, quiero darle una luz adicional como si tuviese dos bombillos de distinto color. Vuelvo a dar copiar y pegar y voy a decirle a esta que la quiero roja, pero no la voy a dejar en la misma posición, la voy a llevar hacia atrás y en este caso solamente me va a incidir sobre el lápiz porque la tengo en un costado. Y ahí me doy cuenta cómo es que las luces se empiezan a generar un esquema distinto según la ubicación en que yo las ponga. Por eso es tan importante entender que todos estos elementos de componente es como si estuvieran literalmente en un punto específico dentro de un espacio. Entonces en este momento vuelvo a probar acá. Tengo la representación de los ejes, pero miren, dense cuenta que están cruzados. En realidad me toca cambiarlos de posición. Sí están funcionando con los rangos correctos, pero están en el punto incorrecto.
Eso quiere decir que entonces a este, el que corresponde al eje Y va a ir en el X y el que corresponde al eje X va a ir en el Z. Voy a cortar, pegar, cortar este pedazo y lo pego acá. Listo, ahora vamos a probar de nuevo. Voy a poner esto de fondo. Y listo. Entonces, ahora sí. Ahora sí tengo los elementos en el canal específico, pero miren que también está truncado, es ahora la dirección. Y eso lo podemos solucionar desde la misma matemática. Cuando queramos hacer este tipo de modificaciones en donde sabemos que sí de pronto son los rangos correctos, pero no la dirección, debemos entender que si negativo es hacia la izquierda y positivo es hacia la derecha, podemos simplemente cambiar el orden en el que me está tomando este rango. Entonces ya no voy a decir que quiero que de 0 a 1 corresponda de 0 a 90, sino que de 0 a 1 corresponda de 90 a 0. Y eso me invertiría la dirección. Voy a ver, entonces, ¿qué sucede? Lo tomo acá, lo mando hacia un costado, lo mando hacia el otro. Pero todavía no me está correspondiendo porque entonces está tomando como si lo estuviese poniendo debajo de la tableta. Voy a volver a dejar este acá en 0 y 90. Y voy a pensar entonces cómo es que puedo empezar a modificar esto. Acá, estos son básicamente la manera como debemos empezar a nosotros a analizar para darle solución a cierto inconveniente o cierta necesidad que estemos afrontando. Acá es cuando ya podemos empezar a hablar de programación. Y en este caso, yo he estado desarrollando un concepto que lo podemos entender como programación fluida, ya que como se dan cuenta en este caso, con Touch Designer no todo depende de una organización renglón a renglón como se hace en un lenguaje de programación tradicional, sino que acá podemos empezar a utilizar distintas técnicas y distintos pedazos de código que ya podemos tener desarrollados para desarrollar una solución, para generar una solución. Entonces vamos a pensar qué podríamos llegar a hacer. Para esto posiblemente entonces debamos cambiar son los ángulos con los que se está obteniendo las cosas. Voy a separar estos dos elementos, voy a dejar un canal independiente para cada uno. Acá solamente voy a dejar X y acá solamente voy a dejar Y. Y le vamos a dar entonces comportamientos distintos. Voy a eliminar esto y esto. Y de nuevo. Ya sé que este de Y correspondía al de X. Tomo este hacia adelante, hacia atrás. Segundo. Acá. Adelante y atrás. Pero está truncado. Esto quiere decir que el valor, fíjense acá. Si tengo mi lápiz totalmente vertical, y lo giro totalmente hacia el frente, me llega hasta un valor de 0.9 y si lo giro totalmente hacia atrás, llega hasta -9. Entonces voy a Mat y sé que los valores no van solamente desde 0 hasta 1, sino que estaría desde -1 hasta 1. Ahora sí probemos esto acá, listo. Si se dan cuenta acá, ya como se duplicó el rango superior, ya no me va a dar el giro completo, sino que va a llegar hasta la mitad. Ahora sí le puedo decir otra vez, entonces, que esto va de 90 a -90, como lo estábamos intentando hacer al principio. Y ahora sí tengo la posición correcta. Y ya sabiendo esto, solamente basta con que hagamos lo mismo en el otro. Entonces va desde -1 a 1. Vuelvo a ver acá mi otro eje que ya está completado. Y de 90 a -90. Y
y este se lo vinculamos al otro eje de mi geometría. Activo este y lo llevo hasta Z. Listo. Ahora sí, está funcionando de la manera correcta. Este simplemente está mapeando entonces el tilt. Ahora voy a hacer un mapeo de la posición que tengo dentro de mi tableta. Y ese es el otro análisis que tengo que hacer también acá de la misma manera. Voy a tomar Select, en este caso del eje X por ahora, y me voy a dar cuenta entonces que si estoy en mi borde izquierdo de la tableta, voy a obtener un valor de 0, voy a acercarme más acá, de menos 0.9, o sea, menos 1. Y si me voy hasta el borde de la tableta totalmente, voy a obtener un valor de 1. Entonces sé que acá es menos 1 y acá es 1. Y eso mismo se lo tengo que vincular entonces a la posición en la que se encuentra mi lápiz, que es el que se va a mover en esos ejes. Ahora ya no voy a trabajar rotación, sino translación. En este caso, desde el principio se ha mantenido en ceros, ¿cierto? Están ceros, tengo que modificar precisamente eso para que se mueva. Cuando esté en menos 1 se quede acá, que si me doy cuenta, para que llegue hasta ahí, debería estar más o menos en menos 16, menos 17, o sea que ya sé que menos 1 en realidad va a corresponder a menos 17. Y en el otro costado, el valor de 1 correspondería a, y hasta ahí, a 20. Entonces, ahí, ¿cómo sería mi rango? Voy a darle mat y sé que el rango principal va de menos 1 a 1. Y eso va a corresponder a menos 17 y 1 va a corresponder a 20. Listo. Ahora voy a tomar mi geometría de lápiz. Voy a darle acá nombre, de hecho, de lápiz. Voy a activar mi matemática en el eje X y lo voy a arrastrar hasta el translate en eje X. Y ahora sí, cuando lo mueva hacia allá, va a llegar hasta el borde derecho porque llega hasta 20 y cuando lo mueva hacia la izquierda va a llegar hasta menos 17. Y eso mismo lo voy a hacer con el eje Y. Es bueno que lo podamos hacer individualmente para poder analizar canal por canal y poder hacer primero la lógica en nuestras cabezas y luego poderla trasladar hacia los números. De nuevo, sé que si estoy totalmente arriba en el eje Y, voy a llegar hasta un valor de 1 y si voy hasta abajo voy a llegar hasta un valor de menos 1. Y ahora necesito saber eso a qué corresponde dentro de mi lápiz o dentro de mi geometría de lápiz. Voy hasta eje Z, porque recuerden que el Y en este caso me está generando el desplazamiento de arriba hacia abajo. Ahora voy hasta Z y lo traslado. El punto total hacia arriba corresponde a menos 10 y el punto total hacia abajo corresponde a 10. Entonces ya sé que la matemática que debo hacer corresponde de menos 1 a 1, de menos 1 a 1 que son los datos que yo voy a conseguir con mi sensor, lo voy a convertir de 10 a menos 10. Y ahora analizo. Sube y arriba y abajo. Ok, no me está funcionando acá. Ah, porque todavía no lo he vinculado, perdón, me faltó vincularlo. Entonces selecciono mi operador. Ya sé a dónde lo voy a vincular, que es al eje de traslación en Z y lo arrastro. Listo, ahora sí. Entonces, cuando voy hacia arriba, llego hasta menos 10, convirtiendo el 1 en menos 10. Cuando voy hasta abajo, llego hasta 10, convirtiendo el menos 1 en 10. Y lo mismo en el eje X. Y ahora ya lo estoy trasladando dentro del área correspondiente. Y está funcionando también mi tilt en los dos ejes. De esta manera ya pudimos hacer esta pequeña representación digital de los sensores que estoy
utilizando para hacer una simulación. Ahora lo único que falta entonces es vincular una textura, como lo hicimos la vez pasada, para darle color y material a nuestra esfera audio reactiva. En este caso se la vamos a vincular solamente a nuestro elemento de dibujo, a nuestra área de dibujo. Y aquí es cuando vamos a empezar a utilizar nuestro Photoshop. Ahora voy a ir hasta mi programa. Voy hasta Photoshop. Este elemento funciona desde la versión CS6. Es una versión ya antigua. CS6 salió hace como unos 5 años. Ahorita casi todo es el Creative Cloud de Photoshop CC. O sea que todo lo que funcione después de la versión CS6 va a venir con esta herramienta. Ya lo puedo correr. Listo. Esta es nuestra interfaz de Photoshop. Ya acá no voy a eh, profundizar mucho. Lo que sí necesito tener en cuenta desde el principio es cuál es la resolución que yo quiero que sea enviada. Para eso me va a abrir esta ventana. Le voy a poner acá Touch Designer como nombre, eso no importa en realidad. Voy a decirle que lo necesito en píxeles y que necesito que sea de 1280 x 720. Ese ya sé que es mi límite de resolución no comercial, lo voy a dejar así. Y voy a abrir mi archivo. En realidad el sistema es muy sencillo. Lo único que debo hacer es ir hasta mi ventana de Edit. Voy hasta Preference. Y en Remote Connections me va a abrir esta ventana. De nuevo, entonces Edit y Remote Connections. O también lo podría encontrar dentro de Preference y ir a Plugins. Y para esto necesito darle dos parámetros. Uno, debo darle un nombre al servicio, en este caso viene por defecto con Photoshop Server, y debo darle una contraseña. En este caso yo le voy a dar la contraseña Touch Designer. Y debo activar este elemento para que la emisión se haga. Hago la aclaración, esto sirve si Photoshop está en el mismo dispositivo que Touch Designer o incluso puede estar en un equipo aparte, porque esto trabaja a través de mi IP. En este caso, pues lo tengo en el mismo sistema. Ya le activé el Enable Remote Connections. Ya tiene un nombre, ya tiene una contraseña. Le voy a dar OK. Vuelvo a trasladar mi, mi Photoshop hacia la otra pantalla. Y acá voy a utilizar un operador de familia de textura. Obviamente es de textura porque estamos hablando de píxeles. Voy a escribir PHO y esto me va a filtrar que solamente hay un operador que comienza por esas letras, que es Photoshop In. A diferencia de los demás, este solamente tiene In, este no tiene Photoshop Out, solamente Photoshop In. Le doy clic y acá basta con que yo le dé la contraseña que le asigné en Photoshop, es decir, Touch Designer, y listo. Ahí voy a tener mi canvas. Voy a hacer un view para que veamos cómo funciona esto. Podamos verlo en la misma pantalla. Y voy a traer acá a un costado mi archivo de Photoshop. Esto es en tiempo real, pero depende también de la manera como estemos utilizando nuestra tableta. Entonces, démonos cuenta acá. Voy a utilizar entonces un pincel y voy a generar un trazo. El trazo no se va a ver mientras que lo genero. O sea, primero debo generar mi trazo y apenas suelte eh, la tableta o haya terminado de generar mi trazo, va a aparecer dentro de Photoshop. Entonces, quiero hacer una salvedad también. Como les decía, siendo Touch Designer un lenguaje de programación, en teoría tendríamos la capacidad de programar una herramienta que nos permitiera hacer este tipo
dibujos, o sea, o este tipo de acciones en donde vamos a eh, crear pinceles, vamos a poder generar trazos y todo esto, pero en realidad esa no es la intención o pues la manera correcta de utilizar Touch Designer si ya existen otras herramientas que las podemos vincular nativamente. Por eso es que no tiene sentido que desarrollemos toda una herramienta dentro de Touch Designer que nos permita hacer esto mismo si finalmente ya existe Photoshop y lo podemos vincular sin un trabajo muy complejo a nuestro sistema. Entonces, ya tenemos Photoshop para trazos, para pinceles o para todo el tipo de tareas que nos va a permitir desarrollar esta herramienta. Y por otro lado tenemos Touch Designer que nos va a permitir acceder a ese contenido de manera directa y en tiempo real. Ahora sí lo voy a trasladar hacia la otra ventana. Voy a cerrar este de acá. Y entonces ya sé que este me está recibiendo una señal de textura. Esa la voy a ingresar directamente a mi geometría donde tengo el fondo de la base de la tableta que es la gris y la grilla que es donde estamos generando nuestra área de trabajo. Ya tenemos acá un font que es el que le está dando precisamente ese color blanco. Ahora, como lo vimos la vez pasada, solamente basta con que yo arrastre este Photoshop in 1 a mi parámetro de color map. Y ahora veamos qué tan bien está funcionando. Ya tenemos acá a mi tableta mapeada con posiciones y demás. Ahora si empiezo a dibujar, dentro de mi Photoshop debería también estar actualizándose. Y sí, ¿qué pasó acá? Ya nos está moviendo esto. Listo, ahora sí. Ok, ya sé qué es lo que sucede. Como lo tengo en pantallas distintas, no me lo está tomando completamente. Listo, ahora sí. Voy a apagar esto de acá y más bien voy a crear un view para poderlo ubicar mejor en la pantalla. Acá tenemos entonces, de un lado tenemos nuestra representación virtual y del otro lado tenemos nuestra cámara viendo qué es lo que está pasando directamente en la tableta. Y en otra sección tenemos a nuestro Photoshop, listo. Voy a esconder esta barra acá para que me deje ver mejor. Listo, lo minimizo y vuelvo a intentarlo. Entonces, ok, este me va a traer inconvenientes acá. Voy a dividir la pantalla para que me deje tener los dos programas. Una cosa que pasa con Touch Designer y es que cuando lo minimizamos, el sistema para. Y eso no nos conviene en este momento porque yo estoy utilizando las dos herramientas. Listo. Entonces voy hasta acá. Si se dan cuenta que cuando me posiciono sobre Photoshop, este de acá se deja de mover, ¿cierto? Para que vuelva a funcionar, tengo que ir hasta acá. Eso lo puedo solucionar acá en las preferencias de Photoshop. Voy a Edit, Preference y me va acá a abrir todas estas opciones. Acá hay una opción que dice Stop Playing when Minimized. Si yo se lo desactivo, ya no se va a parar mi sistema cuando minimice el programa o cuando se salga desde el programa. Le voy a dar Save y voy a ver si funciona. Entonces estoy acá y salgo del programa. Se va a parar, pero no va a dejar de correr. Y ahora sí, voy a coger acá un pincel y lo voy a poner y lo voy a utilizar. Y de esta manera entonces me estoy dando cuenta que estoy consiguiendo una fuente de textura dentro de mi posición de la simulación que tengo de mi tableta. En realidad yo no soy muy buen ilustrador. Photoshop lo utilizo más para edición de imagen, pero pues dense cuenta, estas son algunas de las capacidades que puedo llegar a obtener con mi sistema uniendo otros elementos de otros software. De nuevo, muchas gracias por hacer parte de esta maratón.
Recuerda participar en el reto para comprobar todo lo que has aprendido. Practica. Te esperamos en la siguiente sesión.